Hola amigos, bienvenidos una vez más a ver al Político Animal en este su tradicional canal de YouTube. Y bueno, les repito, si les agradan los contenidos, suscríbanse, activen la campana de notificaciones, comenten aquí abajo cualquier asunto e inquietud que tengan. Bueno, hoy vamos a hablar de qué es la República y también vamos a hablar algo que pareciera película. ¿Y dónde está el presidente? Así es que quédense para que juntos podamos crear cultura política. Pero antes quiero agradecer comentarios y saludos a Alfredo Bernades, a Marcos Pineda, a Annie Landa, a Vianed Almanza, a Adriana Monzón. Si en efecto tomo nota de tu comentario, a los jóvenes se les incorpora haciéndolos sentir parte de la sociedad. Tienen que ser reconocidos en lo que hacen, ellos están en búsqueda. Y si nosotros no le damos incentivos y sentidos de pertenencia, no van a incorporarse a la sociedad. Tiene que ser reconocido lo que ellos hacen en la calle, en la colonia, por el gobierno municipal, el estatal, el nacional, no como un reconocimiento en donde ahí están los jóvenes. Tienen que ser parte de la sociedad y reconocidos por toda la sociedad. Igualmente, Verónica Hernández, te mando un fuerte abrazo. Qué bueno que ya estás bien, me da mucho gusto, síguete cuidando. Y bueno, en general a nuestros amigos y suscriptores, muchas gracias por visitarnos, por estar siempre al pendiente de nuestros programas. Saben que nos pueden seguir todos los días en minds.com/Omar Cerezo y también todos los lunes en distritalnews.com. Esta semana está interesante el tema, de hecho vamos a comentar algo sobre la marcha. Pero bueno, vamos a entrar en materia. La república es, dentro de la teoría política, una forma de gobierno en que el Estado, población, territorio, gobierno, es algo público. O sea, no es patrimonio de una sola persona ni de una élite social, sino que es responsabilidad de todos. De hecho, la palabra república está formada por los vocablos latinos res, que significa cosa, y pública, que viene de populus o pubes, que significa el pueblo, o pubes también puede significar joven impreparado. Por lo que, bueno, res pública o república dentro de la ciencia política es reconocida como el gobierno de la cosa pública, de los asuntos públicos, los asuntos de todos. Pero subyace una etimología oculta que nos dice que es la cosa de un pueblo impreparado, por aquello de pubes, un fenómeno social que existió desde la antigüedad y continúa hasta nuestros días. Pero antes de meternos en los vicios de esta forma de gobierno, conviene que recordemos que la primera república se dio en la antigua Roma, en la que antes de ser un imperio, por tratarse de un asunto público, se regía por representantes en una asamblea llamada Senado, palabra que proviene del latín senecto o anciano. Es decir, los principales de las familias romanas ejercían la representación en la asamblea o chiesa, origen también de la palabra iglesia, para tratar los intereses generales de Roma. Y esos principales eran ancianos, por su experiencia. Por eso los asuntos del pueblo no se dejaban a los pubes, a los jóvenes sin experiencia ni capacidad de gobierno. Ahora bien, el Senado de la República Romana no era un caos así sin orden, sino que tenía un control en sus asambleas, y el control del Senado recaía en la figura del cónsul, que era la máxima magistratura en la República y que tenía la función de moderar la asamblea, dirigir la República y dirigir al ejército. Su cargo era por elección cada 2 años. El Senado elegía a 2 cónsules de entre los senadores, siempre y cuando fueran mayores de 42 años de edad. Y así se gobernó Roma con esta forma democrática, por así decirlo, y representativa, en que el pueblo era gobernado a través de sus representantes hasta que Roma se convirtió en imperio. Obviamente porque fue anexando nuevos territorios en los que había poblaciones con tradiciones diferentes y se comenzó a desorganizar socialmente la república, porque los militares que conquistaban una nueva región necesitaban que esta región fuera representada y eso creó distorsiones, porque los intereses de esos pueblos eran diferentes a los intereses de los romanos y se fue fragmentando el Senado en facciones de intereses, lo que hoy conocemos como partidos políticos, pero también se prestó a actos de corrupción mediante leyes especiales que se fueron creando y que eran muy diversas y hasta contradictorias entre sí, lo que incrementó las pugnas internas y la interferencia de militares en el Senado, hasta que, bueno, Julio César se apoderó por completo de Roma y después la cede a su hijo adoptivo, Cayo Julio César Augusto, que terminó convirtiendo a Roma en un imperio y pues la capacidad deliberativa y resolutiva del Senado y de la República pasaron a segundo plano. Pero no podemos pasar por alto que la fuerza de la República no estaba en el Senado en sí mismo, sino que éste, asumiendo la representación de las familias romanas, decretaba leyes para la observancia general de toda Roma, de manera que el verdadero gobierno de Roma
no estaba ni en la República, ni en el Senado, ni en sus cónsules obviamente, sino en la ley. Y esa forma de gobierno inspiró la conformación de las repúblicas modernas, que en general toman los principales elementos de la República Romana, porque teóricamente se identifica como una forma de organización del Estado en que la responsabilidad, ojo, es responsabilidad no privilegio, la responsabilidad del gobierno recae en personas elegidas mediante el voto popular o de los parlamentarios por un periodo de tiempo limitado por la ley. Y en la actualidad, el poder público está dividido en poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para que no se concentre el poder en una sola persona y procurar así la estabilidad del Estado, o valga, de la República. Por lo que usa como instrumento a la ley, repito, la ley, para garantizar la libertad, la justicia y la igualdad. Estos últimos conceptos corresponden ya a un pensamiento más liberal propio de John Locke o de Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu e incluso Voltaire, que delinearon el pensamiento ilustrado por el que se crearon las naciones como la República Francesa después de su revolución y los Estados Unidos en el continente americano. Son los modelos de república que más o menos predominan en el mundo. Ahora bien, tenemos dos tipos de repúblicas: las repúblicas federales y las repúblicas centralistas. Las primeras son aquellas donde el gobierno de la república respeta la soberanía de las provincias que están confederadas en un gobierno federal que coordina las acciones que le corresponden al Estado Nacional sin meterse en los asuntos de cada provincia. Así, por ejemplo, son los gobiernos de Estados Unidos, de Alemania, de Argentina o de Brasil. Y por otro lado están las repúblicas centralistas, en donde las provincias se subordinan a un gobierno nacional que centraliza todas las decisiones. Colombia es un ejemplo de república centralista. Y ahora nos lleva a pensar, ¿qué tipo de república es la República Mexicana? Bueno, pues en el papel se dice que es una república federal, con estados libres y soberanos unidos en una federación. Pero en realidad, siempre se han tomado muchas decisiones centralizadas, es decir, somos una república federal simulada, pero en realidad pues tiene muchos desplantes de república centralista. Recapitulando, las características de una república por orden de importancia son: preeminencia de la ley está por encima de la república, de las personas, de las instituciones, la ley. Elección del gobernante por tiempo limitado. El poder está dividido y hay una democracia en donde hay representación. Hay representantes del pueblo en los instrumentos de gobierno de una república. Aquí lo preocupante es que en el México del año 2021, esas 4 características, pues la verdad es que están en riesgo. Y bajo el pretexto del pueblo, de la representación del pueblo, se ha pretendido cambiar la ley y la forma del gobierno. Y hay que tener cuidado, porque la forma del gobierno no es cambiar de partido o cambiar de gobernante, sino el sistema por el cual nos regimos. Y pareciera que de pronto estaríamos desapareciendo una república para caer en una autocracia, el gobierno de un solo hombre. Hasta aquí por hoy de la teoría, y vámonos al tema semanal, que está de nombre de película, es ¿y dónde está el presidente? Y es que resulta que hace unos días, el nuncio apostólico o embajador del Estado Vaticano en México, Franco Coppola, visitó Aguililla, Michoacán, donde pudo constatar el abandono total en que se encuentra la población, a merced del crimen organizado, y bueno, claramente advirtió que, y cito textual, la mafia florece donde el Estado no está. Y es que sucede que mientras López Obrador está presumiendo la reducción de la incidencia delictiva, lo que no nos dice es que la reducción es mínima. Bueno, casi no hay reducción. Y la pírrica reducción que sí hay obedece a 2 fenómenos. Uno es la reducción de actividades por la pandemia y la otra es la acción de los gobiernos estatales, puesto que las cifras que presume López Obrador son de delitos del fuero común, que son competencia de los gobiernos estatales, mientras que no se dan datos sobre la incidencia de los delitos federales, que sí son responsabilidad de López Obrador, entre los que está el narcotráfico y la delincuencia organizada, así como el tráfico de personas y muchos otros. Ya sabemos que López ha hecho con estos delitos de crimen organizado su política de abrazos y no balazos. Él mismo ordenó la liberación de Ovidio Guzmán y saluda a la madre del Chapo, no profundiza el combate al crimen organizado y le permite operar con total impunidad
olvidando que la primerísima obligación del Estado, que de hecho es la causa de su existencia, es garantizar la vida, la integridad y la propiedad de sus habitantes, algo que la Cuarta Transformación es incapaz de garantizar. Y si el Estado no solo no cumple con esa función, sino que de plano ha claudicado a esa obligación, pues no hay Estado. Y parece que el control de la cosa pública, de la república, la aplicación del orden, el monopolio de la violencia, la autoridad y hasta el cobro de contribuciones, pues las está haciendo el crimen organizado y no el Estado. Es decir, el crimen ha sustituido funciones que le corresponden al gobierno federal, porque en muchas partes del país los impuestos no los está cobrando el gobierno, sino el crimen en forma de cobro de piso. Y con ese pago garantiza la tranquilidad de quienes pagan, en sustitución de la protección que deberían hacer las policías. En algunas partes del país, las obras y servicios públicos no las hace el gobierno, sino el crimen organizado, los capos. Es decir, el Estado está siendo sustituido por un pseudoestado paralelo que imita las funciones del gobierno, con la diferencia de que este pseudoestado paralelo no está legitimado con votos de los ciudadanos, sino que, como en la ley de la selva, se impone por la política de la fuerza y el gobierno federal ha permitido que eso pase, se ha rendido. De hecho, si lo viéramos como una guerra contra una potencia extranjera, el enemigo tiene bajo su control un tercio de los estados y si tuviera una bandera que ondear, su bandera estaría ondeando en Palacio Nacional y en la Plaza de la Constitución del Zócalo, simplemente porque López Obrador se rindió la soberanía nacional y se la cedió a los criminales, y la fecha de la rendición fue el 17 de octubre de 2019, cuando López ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, dizque para evitar un baño de sangre, y pese a ello, López ya lleva en su cuenta más de 500,000 de muertos en solo un tercio del tiempo del que le llevó a Felipe Calderón llegar a 100,000 muertos. De hecho, con López hay más muertos que todos los muertos del sexenio completo de Calderón y del de Peña Nieto juntos. Ya lo habíamos comentado, en solo 2 años López Obrador ya lleva más de la mitad del desplome demográfico que durante toda la década de la Revolución Mexicana. Y a este paso, en 6 años, tendrá un 50% adicional al millón de mexicanos que murieron en la Revolución y 10 veces más que los muertos de Calderón, de los que López Obrador es el único responsable, por omiso, por permitir que el crimen florezca y no se le estorbe ni se le moleste con el pétalo de una investigación, de un operativo. López se volvió cómplice de narcotraficantes, de extorsionadores, de secuestradores, de traficantes de personas y demás criminales organizados con presencia internacional. Los ha dejado operar a sus anchas. Por eso la pregunta es, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el presidente? Ya hasta el ex embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, declaró, con la información que lo obtuvo en su tiempo en México, que el gobierno no ha hecho nada contra los cárteles del crimen organizado, los deja hacer y tiene el control del 35% del territorio. Pero López se queja de que lo exhiban y se queja de las intromisiones del extranjero, cuando la semana pasada lo que él quería hacer era imponerle a Estados Unidos una política migratoria dictada desde México. ¿Dónde queda la congruencia? Y sobre todo, ¿dónde quedan las promesas de López en materia de seguridad? Es más que claro que a López Obrador no le interesa la responsabilidad de la administración pública ni del gobierno. Solo está embelesado en tener el poder y disfrutar de sus mieles, mientras el país se le está cayendo a pedazos. Y México ha estado siendo sostenido por la iniciativa de los ciudadanos, que a estas alturas, pues la verdad es que ya están pensando más en salvar lo suyo que salvar a México. Total, si al presidente no le interesan los mexicanos, ¿por qué a los mexicanos les habría de interesar el país? López está destruyendo a México y eso no le importa, mientras él pueda seguir bien sentadito en la silla presidencial. Es cierto, tenemos el peor presidente de toda la historia de México. Ni siquiera por hacerle al cuento simula que gobierna. Se ha desentendido mientras se aferra al poder. Ya ni Santa Anna, que tenía por lo menos la dignidad de dejar el poder y encargárselo a otro. Ya ni Porfirio Díaz, que sí buscaba el progreso. Ya ni Díaz Ordaz, que sí logró las más grandes tasas de crecimiento económico de la historia. Ya ni Echeverría y Portillo, que por lo menos le hacían al cuento para taparle el ojo al macho. Ya ni Salinas de Gortari, que por lo menos logró poner a México en el mapa del mundo. El único al que sí se parece López Obrador es a Victoriano Huerta.
hipnotizado por la ciega ambición de poder, sin importarle si atropella la Constitución o viola la ley descaradamente, groseramente, que no le importa si hay niños que mueren de cáncer, si las damas son violentadas y son asesinadas, si la economía se desfonda, si los empleos se pierden, si se deja de generar riqueza o si los mexicanos viven o mueren. En su narcisismo egoísta y mentalmente desequilibrado, solo piensa en el poder y ve un enemigo en todo aquel que lo cuestiona, aunque quien lo cuestione tenga razón justificada. Obviamente, quiere destruir todo aquello que sea diferente a lo que él piensa. López Obrador no está capacitado para ejercer el poder y por el bien hasta de sus propios seguidores debería dejar el poder. Por mi parte, yo no reconozco a López como presidente de México. Por mí, consideren vacante la presidencia de la República. Quizás la pudiera tomar Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación o Ricardo Monreal como líder del Senado, aunque ambos sean parte de un hato de ineptos, pero por lo menos no serían López Obrador. Por eso debemos deshacernos de la amenaza que representa López y la última oportunidad de salvarnos a nosotros mismos es este 6 de junio. Ustedes deciden si quieren recuperar la libertad o ser esclavos de una dictadura. No hay Estado. El presidente está ausente de sus responsabilidades y se concentra en sus egos. Y al estar ausente el gobierno, el poder ejecutivo está vacante. Solo tenemos a un desquiciado mental en el poder brincando como loco y gritando como esquizofrénico, igualito que este personaje de la película Cinema Paradiso que repetía incesantemente: "La plaza es mía, la plaza es mía". Ese es el presidente. No hay presidente. ¿Dónde está el presidente? En fin, vámonos al colofón. Tenemos temas diversos. 1. En mi columna de Distrital News hice notar que en la cumbre climática fue ignorada olímpicamente la propuesta de López Obrador porque simplemente estaba fuera de lugar. Pero en la sesión de líderes mundiales tuvo participación la joven mexicana de origen indígena Xille Bastida, con un mensaje contundente en plena sintonía con la agenda de cambio climático. Es obvio que Biden le ha dado un duro golpe a López Obrador por su negativa a privilegiar el uso de energías limpias, y el mensaje que envió fue sustituido por una mexicana que sí sabe de lo que habla. La conclusión de la cumbre fue: importa la voz de México en el mundo, pero no importa la voz de su presidente. 2. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por fin actuó responsablemente y pese a que José Luis Vargas, el magistrado Billetes, defendió a capa y espada al violador Salgado Macedonio, se echó abajo su candidatura y también la de Raúl Morón en Guerrero y Michoacán respectivamente, por sus flagrantes violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero esto ha pasado a segundo plano porque el Tribunal Electoral resolvió algo de mucho mayor importancia: poner límites a la sobrerepresentación en el Congreso, para cumplir con la Constitución. Y con eso se evitará que la Cuarta Transformación se vuelva a apoderar del Congreso con una mayoría artificial e ilegal. Eso no quiere decir que no intenten hacer trampa al sustituir candidatos con personas sin filiación partidista para después moverlas a voluntad en el Congreso. O, de una manera, esta es ilegal, y ya en funciones, algunos diputados del PAN o del PRI se terminen pasando a Morena. Pero definitivamente cualquier circunstancia obligará a la Cuarta Transformación a negociar con las fuerzas políticas. Y ahora sí, va a depender de nosotros, los ciudadanos, ser más participativos para que las personas que elijamos el 6 de junio sepan que las estamos vigilando y que no vamos a tolerar traiciones. También sabremos con total exactitud qué porcentaje de votos obtuvo Morena y los partidos de la 4T, así como cuántos diputados se les va a repartir, y se les aseguró que yo les aseguro que a duras penas la 4T va a alcanzar el 40% de los votos, más el 8% del tope de sobrerepresentación, pues no van a alcanzar la mayoría absoluta y quizá tampoco la mayoría simple, lo que hará de Morena y su Cuarta Transformación la primera minoría en el Congreso. Y se va a ver obligada a atender a los mexicanos y no a López Obrador, volviendo a meter equilibrio en los poderes. Así que nuestra función no va a terminar el 6 de junio, sino que como patrones debemos vigilar siempre a nuestros empleados. 3. Así o más golpista López. ¿Cómo se atreve a amenazar a los ministros de la Corte? Esa es una invasión de poderes. Además, amenaza con desaparecer a los organismos autónomos, que son de los ciudadanos, no son del PRIAN. Si López quiere seguir por ese camino, lo estamos esperando para echarlo a patadas del cargo. Aquí el único corrupto es López Obrador.
y hay que iniciarle un juicio político por violaciones graves a la Constitución. ¡Urge! 4. Pareciera ser que para ser parte de Morena es requisito indispensable ser un depredador sexual. Ya teníamos las acusaciones contra Salgado Macedonio, pero también está el video de David Monreal manoseando a la candidata de Juchipila por su propio partido, y ella se dejó agredir y ofender, no sea que le quiten la candidatura a la señora. Y para colmo, ahora Saúl Huerta, un violador de niños miserable. También está Rogelio Portillo, candidato a alcalde de Huetamo en Michoacán. Está en la lista de los más buscados por la DEA. Lo dicho, parece que es requisito para ser de Morena tener antecedentes penales. ¿Y con estos personajes impresentables quieren ganar en las urnas? Solo haciendo fraude van a ganar. ¿Y todavía se atreve Félix a querer ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? De plano que esto es un cártel, y el líder de ese cártel es López Obrador. 5. El INAI inicia acción de inconstitucionalidad contra el PANAUT, el Padrón de Usuarios de Telefonía, por violaciones a la Constitución. Insisto, el plan de López Obrador es hacer un montón de acciones ilegales para que se las tumben y luego él se haga la víctima ante su borregada que todo lo cree. 6. Marzo de 2021 es el mes con más feminicidios en la historia de México. 267. Más de 11 feminicidios al día. Pues no que López es feminista. Imagínense si fuera un misógino. Ya habría exterminado a las damas. De por sí, les quitó albergues, estancias infantiles, seguridad, libertad, vida. No cabe duda, cuando estemos en la intimidad de la mampara para marcar nuestro voto, no olvides que López Obrador, su partido y sus rémoras son asesinos de niños con cáncer, apologistas del feminicidio y también aquella persona querida que tú perdiste por COVID es culpa de López Obrador y su cártel. 7. Dice la Cuarta Transformación que ya vacunaron a todos los adultos mayores, 11.1 millones. Pero el propio López Obrador y el INEGI cuentan 15.1 millones de adultos mayores. Y resulta que ya se vacunó a todos. O sea que 11 millones y 15 millones son iguales. Es tan absurdo como cuando Peña Nieto dijo que 5 minutos es menos que un minuto. ¿Por qué si nos podíamos pitorrear de las estupideces que decía Peña Nieto, cuando López Obrador dice estupideces, no lo puedes criticar? Nadie lo puede criticar porque hasta te amenazan. Esta es una dictadura. 8. De los 15 estados en que habrá elecciones, Morena solamente va fuerte y con clara ventaja en 4 estados: Colima, Guerrero, Michoacán y Nayarit. Estados en los que opera el narco, que pone y quita candidatos, donde hay trasiego de drogas que pasan por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, así como la fuerte presencia criminal en Guerrero y Nayarit. Aprendió muy bien de Miguel de la Madrid, que tenía su base criminal en Colima, y por motivo por el cual Bartlett mató a Manuel Buendía en 1984. Y además, tienen las aduanas, que están bajo control de la 4T. ¿Por qué será? En los demás estados, Morena y su 4T van en empate técnico, como en Baja California, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. O de plano van perdiendo con amplio margen en Baja California Sur, en Campeche, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León. El propio López, de acuerdo con la encuesta del Financiero, ha caído 12 puntos en su aprobación para quedar en 37%. Y el 47% de los encuestados cree que miente el presidente. En cambio, el INE aumentó su confianza hasta en un 60%. Por eso López y su pandilla están desesperados y amenazan al INE y a los medios de comunicación y al Poder Judicial y ordenan reformas ilegales a sus lacayos en San Lázaro y el Senado. Necesita acelerar su dictadura porque aunque diga que va muy bien, les preocupa perder las elecciones. Lo cierto es que López Obrador se equivocó en su estrategia al controlar desde Palacio Nacional las elecciones estatales, olvidando los problemas locales y sus liderazgos. Es la oportunidad para que los mexicanos derrotemos a la Cuarta Transformación o México se va a perder para siempre. Hasta aquí por hoy del Político Animal. Yo les agradezco su atención y les comento que la próxima semana vamos a hablar de un tema interesante que se presta a confusiones: gobernabilidad y gobernanza.
Así es que bueno, los invito a que dejen sus opiniones aquí en la caja de comentarios, temas que gusten que se puedan tratar aquí, y no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Y yo los espero la próxima semana para tratar nuevos temas aquí, en el Político Animal. Adiós.